presentamos un nuevo capítulo del ciclo de reposiciones para releer la librería mediática. Cada sábado y domingo un programa diferente con lo más representativo de los programas transmitidos en 2024, como antesala a la nueva temporada de estrenos 2025. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy estamos en los estudios de BTV para hablar de historia y actualidad, con especialistas que han estudiado nuestra historia patria y analizan la actualidad permanentemente, porque leer de historia no es algo que nos remite al pasado, es algo que nos aferra al presente y nos hace ver el futuro de una forma muy particular. Es el trabajo de ellos el que nos va haciendo entender lo que vamos viviendo. Y especialmente, Pedro, muchas iniciativas tuyas han ido avanzando hacia el entendimiento de esa historia insurgente, eso que tú llamabas las pequeñas historias de la historia. No son solamente los grandes personajes los que estudiamos y entendemos, sino todos los que en un gran equipo hicieron de Venezuela lo que hoy somos. Pedro ha tenido muchas ideas y ha llevado a cabo muchas ideas institucionales que hacen que la historia no se remita a unas estatuas o unos señores que se reúnen muy adustos a hablar de historia, sino se nos hace cotidiano. En ese sentido, tú has tenido una línea de investigación acerca de la imagen de Simón Bolívar. Yo me acuerdo una vez en un programa de radio, tú nos decías que para el bicentenario de Bolívar, Briceño Guerrero había echado al suelo esa imagen tiesa del Bolívar de las estatuas y eso fue un terremoto. Pero tú has seguido en la línea de investigación y acabas de presentar un libro en la feria que está por llegar a las librerías del sur sobre los temas de nuestra Venezuela. ¿Cómo valoras tú esto de historia y actualidad? Gracias, Meralcira. En efecto, mira, quizás el mejor ejemplo de la cantidad de fuerza presente que tiene el pasado es el propio Bolívar, que es el centro de gravedad de la identidad nuestra como pueblo, nuestra referencia fundacional como nación. Bolívar, que transcurre su vida hace 200 años, sin embargo, protagoniza el presente. Y eso no es un asunto casual, es una acción que el comandante Chávez trajo a nosotros y nos hizo ir transformando la idea de que la historia era un asunto de archivos, de papeles viejos, de estatuas, cosa pasada, cosa que es para recordar, que son antecedentes. Y resulta que él nos fue enseñando, incluso nos enseñó a nosotros, a quienes ya nos creíamos que sabíamos de historia y habíamos pasado por las universidades para estudiarla, nos fuimos desaprendiendo y entendiendo que no había otra manera de leer el pasado de manera correcta que a partir de las vicisitudes, las convenciones, las solicitudes del presente. Sí. Por eso, cada generación, cada tiempo y cada proyecto histórico provoca una nueva interpretación de la historia. No es lo mismo, ¿verdad? Los venezolanos y las venezolanas de hoy, cómo vemos a nuestro Bolívar, que articula todo, le da sentido a toda la nación. Por eso, la memoria de Bolívar es un tema
en construcción y en reelaboración permanentemente, que es de los asuntos que yo me ocupo en ese libro. Aquí tengo uno, La República Parricida, que es el que estudió el tiempo entre 1840 y 1830 y 1842, que es el tiempo en que la oligarquía hace nacer una república que durante esa década elimina y saca del relato oficial a la figura histórica de Bolívar. Totalmente diferente a lo que está pasando ahora, que Bolívar está vivo. Correcto. Y uno de los temas importantes que también para nosotros era ajeno, era la geografía, la ubicación geográfica, la identidad relacionada con la geografía. Tus libros, tus investigaciones tienen mucho que ver con eso. ¿Por qué? Gracias por la invitación a este prestigioso programa. Saludos al panel que nos acompaña. Sí, nosotros quisimos, estos libros que estamos presentando son parte de la colección bicentenaria del Ministerio de la Defensa. El general Padrino López los ha promovido y nos ha hecho pues el honor de que nosotros escribamos parte de estos libros, junto con mi papá, el doctor Zurita, lo hemos realizado. Y hemos querido como salirnos del aula de clase, María Elcira, hemos querido darle a la historia, quitarle esa enseñanza tradicional de estar metido en un salón de clase y más bien ir al terreno de los acontecimientos. De hecho, la Universidad Militar, donde soy el vicerrector académico, tiene un programa que se llama Conocer la Historia siendo protagonista, es decir, llevar a los muchachos al terreno y ver cómo lo que costó hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Entonces estos libros recogen eso. El primero, que es de Carabobo, recoge los caminos que ese día 23 de junio, en el día y luego en la noche, para salir el 24, la batalla de Carabobo, por donde se fue caminando esa gente. Y hay todo un pueblo que está justamente disperso en esa geografía, y son enseñanzas que, bueno, uno las vive en el momento que uno es protagonista y que no se olvidan más nunca, quedan realmente una impronta ahí grabada y que va a ser durante mucho tiempo recordada. Eso es lo que tratamos de hacer igualmente con el de Puerto Cabello, de mostrar esos aspectos geográficos, por ejemplo, Puerto Cabello de la Fortaleza, que ya no existen porque desaparecieron por la modernidad, y nosotros hemos rescatado justamente ese trabajo. Y hemos llevado también a la gente ahí a que vea esos espacios, a vivir el espacio. Cómo era la fortaleza de Puerto Cabello, que no es un cuento que Páez entró en la noche y tomó la fortaleza, sino lo que costó durante años poder entrar allí y derrotar el último bastión español en tierra firme. Entonces, vendemos esa historia, tratamos de mostrarla de una forma diferente, caminando, sudando, haciendo el trayecto, viendo las cosas de cerca y tocándolas, y no en un libro que puede ser lejano, que puede ser un relato, como tú dices, que está en el tiempo. Eso no, son libros muy cálidos, son libros muy cálidos que uno, cuando tú dices, párense aquí y vean, sientan, pónganse en el lugar de quienes estuvieron allí en la batalla. Entonces, todos ustedes creo que también pueden apropiarse de los espacios del CELAR, que por cierto acaba de cumplir 50 años. Luisito García y yo decíamos la semana pasada que estamos esperando el bonche del aniversario, no, eso no va a pasar por debajo de cuerda. Así que todos ustedes se pueden apropiar de esos espacios porque son espacios también para la discusión, para el compartir. Podríamos repetir, Carlos, aquel foro extraordinario que hicimos sobre la película de Chalbaud, La planta insolente, y remitirnos a ese personaje de Cipriano Castro, cuyo pensamiento es tan vigente ahora, el antiimperialismo, ¿no? Y revivir esa actividad que hicimos en 2018 con el Foro Permanente de Educación Crítica sobre Medios de Comunicación y la Cinemateca Nacional. Ahora tú llevas adelante el proyecto del Círculo de Lectura del Comando de Aviación del Ejército, que es Premio Nacional del Libro. ¿Qué vigencia tiene el libro de tu papá en estos momentos, ese estudio de Cipriano Castro? Bueno, María Elcira, nuevamente agradezco tu invitación al programa y bueno, tomando la intervención del profesor Pedro Calzadilla sobre la articulación que debe haber en la historia de los diferentes procesos y periodos para la comprensión del presente. Allí el libro de mi padre, La Gran Emboscada, de Colombia a Miraflores, él hace una revisión desde el punto de vista militar de la Revolución Liberal Restauradora, ¿no? Lo que llaman la invasión de los 60, de cómo 60 hombres desde Colombia, desde Cúcuta, lograron acceder al poder que estaba en manos del general Ignacio Andrade, ¿no? Allí él hace una revisión consultando cada uno de los principales filósofos de la guerra, en el caso de Sun Tzu, Clausewitz, Jomini, Boffré,
Y es bien interesante, sobre todo, hacer la relectura, ¿no?, de coincidir en gran parte de sus conclusiones, de cómo eso tiene una vigencia, una articulación de comprender los procesos y cómo se conectan al presente, y especialmente en el espíritu revolucionario, en el espíritu antiimperialista que tenía Cipriano Castro, y de algunos sectores que intentan opacar el rol de Cipriano Castro en la historia de Venezuela. En el caso de la Revolución Liberal Restauradora, de esta operación que fue extraordinaria, desde el punto de vista militar, él aplicó los principios de la guerra irregular. Allí mi padre hace una revisión de la aplicación de los principios de la guerra, tal como la maniobra, la unidad de comando, la ofensiva, y también él señala cuáles fueron los aspectos de la guerra revolucionaria, los principios que posteriormente Mao Zedong y el general Giap de Vietnam desarrolló como unos principios de la guerra revolucionaria, de la guerra irregular, de cómo el más débil puede enfrentar al que es más fuerte. Entonces, desde ese punto de vista, nuestra actual Universidad Militar Bolivariana ha publicado en su portal, ha colgado esta obra de mi padre, y considero que es importantísimo que todos los cadetes, los oficiales, hagan una revisión de los aportes desde el punto de vista táctico, operacional, estratégico y sobre todo el espíritu antiimperialista del general Cipriano Castro. Sí, sí. Y fíjate que tú tocas un tema, la energía, el petróleo. Y eso, por supuesto, la ubicación geográfica es importante, y el papel de Venezuela ante el mundo en cuanto a ese recurso que es el petróleo nos da un cariz como país importante. Y tú haces un buen análisis en ese libro, que la editorial Hormiguero va publicando muchos libros que no solamente son para el ámbito militar, son para todos los investigadores, para todos los curiosos, para todos los que quieren conocer de la materia. ¿Qué aportas tú en este libro? Bueno, en el libro Venezuela Energética, bueno, primeramente, gracias María Alcira por su invitación. En el libro Venezuela Energética nosotros podemos visualizar allí, prácticamente nos vamos a lo que diría Carlos Marx, el materialismo histórico, basándonos desde Bolívar, viendo cada una de estas luchas sociales que se han interpretado, y bueno, hemos conectado el pasado, el presente, para poder visualizar el futuro de la Venezuela potencia que queremos como nación. Aquí nosotros podemos ver de que el mundo actualmente, María Alcira, se encuentra bajo un telón de una carrera armamentista, pero dentro de esa carrera armamentística también está el paraguas energético como elemento dinamizador de esa economía que lleva a las grandes corporaciones y sobre todo a llevar a las grandes potencias a establecerse dentro de la construcción de ese nuevo orden mundial. Por allí, bueno, hemos visualizado el binomio de lo que es el petróleo con la geopolítica, viendo realmente, anclándolo a nuestro territorio, de las materias, de los recursos energéticos que tenemos nosotros y que nos colocan como un actor dentro de la geopolítica mundial. Más adelante, bueno, nos paseamos y empezamos a hablar de lo que es la triada, una triada en la cual vamos a ver de lo que es la geopolítica, la geoeconomía y la geoestrategia, que tiene que tener, o todos los venezolanos debemos tener una cultura sobre este tema porque está en el tapete actualmente. Claro, es un tema que nos interesa a todos. Y tú has presentado un libro en la reciente Filben, El Abuelo, que nos relaciona con el tema del Esequibo directamente, que no es un tema que se nos ocurrió en este momento hablar de él, sino que es algo que se ha venido defendiendo desde hace mucho tiempo. Tú estás al cargo del Centro Nacional de Estudios Históricos, han estado compañeros tan queridos al frente de esa institución y que han puesto a valorar la historia masivamente. Muchas personas se interesan en los congresos de historia, también en el Centro de Estudios Simón Bolívar, en los diplomados para estudiar a Bolívar, y tú has traído este tema y lo presentaste en la Filben. ¿Por qué tu interés en presentar este libro y por qué sacar el tema en la Filben recién?
Muchas gracias, María Alcira, por la invitación. Saludo a los compañeros del panel. Para nosotros, hablar del general Domingo Antonio Sifontes es hablar prácticamente de toda la historia de Venezuela, porque a él le tocó defender el ángulo sureste del país y poner sobre el terreno los aspectos fundamentales del reclamo de la soberanía, de la construcción de la conciencia nacional, del desarrollo de las estrategias fundamentales del combate, al extremo de haber propiciado una derrota militar al más poderoso imperio del momento. Hablar del general Domingo Antonio Sifontes en el año 2024 significa hablar de la Venezuela que se ha ido construyendo, de la Venezuela que necesita fortalecer su conciencia nacional, de la Venezuela que necesita defender su integridad territorial, mantener su soberanía y su autonomía. El general Domingo Antonio Sifontes es uno de esos personajes que la historia insurgente que hemos aprendido con el doctor Pedro Calzadilla y los elementos que los componentes militares han colocado sobre el escenario actual nos permiten a nosotros señalar que la Venezuela de hoy, con sus 916.050 kilómetros cuadrados de superficie, más los casi 160.000 que tienen reclamación por la Guayana Esequiba, son expresión de esa historia otra que estamos intentando construir de manera diferente a la que nos enseñaron desde las aulas. Una historia que implosiona el viejo conocimiento, una historia que se trae al presente, porque si algo ha estado presente en toda la historia venezolana, desde el contacto con el occidente, 1498, es precisamente el territorio Esequibo. Y sí, ese territorio Esequibo es de Venezuela gracias a la gestión militar del general Domingo Antonio Sifontes, que forma parte de esos venezolanos que la historia oficial no había reivindicado y que la revolución bolivariana ha colocado en el primer plano de la actualidad nacional. Así es. Vamos a hacer un corte breve y en la próxima parte quisiera que cada uno de ustedes, ahora vamos a hacer el recorrido así, le hablara a los jóvenes, que muchos jóvenes ven el programa y algunos dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? ¿Por qué? Si eso son cosas de gente adulta, de gente ya académica. Tiene mucho que ver, y nos lo van a decir nuestros invitados, que sé que van a llamar a cada uno a interesarse en estos temas. Los jóvenes tienen que interesarse en estos temas. Nosotros cuando éramos jóvenes no nos interesábamos en estos temas porque nadie nos llamó con amor y con pasión, con lo que, como los están llamando ustedes, a interesarnos en conocer nuestro pasado histórico que se vuelve presente y futuro. Ya venimos con más de la Librería Mediática.